No sé qué elegir, café. No, qué increíble. El chico de los efectos. Se ve. Es nazi, boludo. Claro. Ahí va. Está comiendo. 1, 2, 3, acción. Bien, bien. No, Una actividad. Si ponemos. 1, 2, 3. Bien, Me bien, encantó. bien. 3, 2, 1, acción. Listo. Dice que esto. Y después vamos a ver. ¿Te acuerdas cómo se llama la masa? Sí, la tengo. Bien. Acción. 1, 2, fuerte. Vamos. Acá presente, dando nota, dando cátedra, está Emilio López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. La verdad que la primera vez que estoy en un programa así de stream, siempre estuve en Hecho y algunos- derecho. Hecho y derecho. Medio con- zurdo. ¿Qué? No, todavía no sé de qué orientación política es, pero tiene acá su croma que me gusta que... ¿Has estado en otros programas? ¿Otras notas has sí, tenido? notas, sí. ¿Cuál es tu experiencia mediática? Claro. Mediática, radio. Ahora que me hiciste acordar, estuve en un stream, pero estuve en videollamada, entonces no cuenta. No, Ok. no es lo mismo. No es la misma calidad que estamos teniendo No, acá. no, es Juan. más, lo más gracioso era que yo estaba en la pantalla y era como una cara gigante Claro. y los Y los sale streamers ahí chiquitito. eran chiquititos. Buenísimo. ¿Y siempre te llaman para hablar de cine? Siempre me llaman para hablar. Bueno, está de- bien, es de lo que Y estás... es lo que sos experto, lamentablemente. No queda otra. ¿En qué otras claro. cosas sos experto más allá del cine de terror? Qué buena pregunta y qué mal momento para contestar, me parece. No sabría decirte ahora, pero dejémoslo con el Ok, cine, ok. dejémoslo en No, cine. mientras es una gran especialidad igual. Sí, ni hablar. Y sobre Es lo, todo, es lo que me da de comer. Así que es lo más especialidad. importante. ¿Vivís de eso? Sí, del audiovisual. Ok. Bien. Y sí. Y sí. especialista sobre todo en Super 8. Sí, orientado al Super 8, que es un formato casero, por la duda les comento. a Claro, los sí, que eso no te iba a pedir conocen el una explicación así básica para el que no sabe qué es Super 8. Yo no tenía ni idea hasta que entré al corto. Claro, es súper corto, básicamente, o sea, el cine se filmaba en fílmico, o sea, en celuloide, formato físico, y el Super 8 es un formato de uso doméstico, ¿no? Es grabar en fílmico, pero dentro de casa, para las familias, para que graben los cumpleaños, los viajes. Eso, básicamente. Pero bueno, Perfecto. más allá de eso, también tiene usos profesionales, como para los cineastas, ¿no? Y decirle sí. Tiene mucho una estética cuando está el video filmado, es en silencio y tiene esto de que va pasando así como el cuadradito, que es re lindo. ¿Por qué no se hace en postproducción? Tipo, ¿por qué filmas con Super 8 y no con una cámara convencional y después en postproducción le pones ese efecto vintage? Porque sería traicionar el formato para Claro. arrancar. Me parece que justamente lo gracioso de grabar en fílmico es tener la experiencia que justamente ahora ya no se consigue, digamos. Si bien el rollo se consigue, todos estamos ya seteados en grabar con el celular, con dispositivos digitales y no se tiene en cuenta cuál es el proceso de grabar en fílmico, ¿no? De filmar en fílmico, en ese formato. Y utilizo el formato Super 8 como una herramienta para poder democratizar el fílmico y poder darle la experiencia a personas que les interesa justamente la experiencia de poder hacer algo dentro de ese formato, ¿no? Que es nuestro cine, las bases de nuestro Claro. cine. ¿A qué te referís con democratizar el formato? ¿Por qué? Porque desde que se inventó el cinematógrafo, siempre estuvo dentro o en el marco de la aristocracia, ¿no? O sea, las personas con mayor recursos económicos eran los que podían Sí. acceder al dispositivo. Y el Super 8 lo que terminó haciendo es justamente ampliar ese marco
y llevarlo a las casas de las familias de clase media, básicamente. Mantener lo clásico vigente, dice por acá Tolem. Y me imagino también las formas clásicas. O Claro. sea, como dijiste, hay una experiencia y un método que solamente no se puede replicar. La vivencia de grabar con Super 8. No, tal cual, y aparte estamos hablando de algo que es físico, o sea, nosotros tenemos ahí el soporte con la emulsión, digo, hay una cuestión hasta te diría alquímica en el proceso de revelado, de ver la luz, cómo influye en el material. Es muy diferente al digital, obviamente, es muy diferente. ¿Tiene más valor por ser así más No, manual? los valores se los pone cada uno. Ok, en en tu escala de valores. En mi escala de valores, y la verdad, como es lo que me da de comer, y lo Claro, pongo arriba. tiene que Sí, defenderse, sí. Pero bueno, depende de lo que uno quiere llevar adelante. La idea que uno tiene, dice, bueno, por ahí tal vez lo quiero hacer en digital. Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto cuesta? ¿No? El Super 8 tiene otros costos, obviamente. ¿Es Sí. más caro? Es que depende de la propuesta que vos tengas, Ok. de las ideas, o hacia dónde querés Pero encarar siempre el es un proyecto. filme de 3 minutos y medio. Son 3 minutos, sí, aproximadamente 3 minutos. ¿Y en qué varía el costo? Ah, en la producción de lo demás. En la producción de lo demás y de cuánta cantidad de rollos va a utilizar. Claro. Porque obviamente está limitado el tema de la duración. Entonces vos compras un cartucho, me hubiese gustado, tendría que traer, pero no traje porque bueno, no pasa nada. Para la próxima. Es un cartucho que tiene una duración estimada de 3 minutos porque es una cinta larga que tiene 15 metros. Sí. Entonces, Ok. la experiencia que nosotros tuvimos en el rodaje es, bueno, tenemos que grabar un corto sabiendo que tenemos límites de tiempo, ¿no? Y eso es lo más interesante del proceso porque de repente uno se tiene que poner creativo, tiene que estar atento a todo lo que le está pasando alrededor, con los actores, con la parte técnica, con la parte del arte, ¿no? Y esas limitaciones uno las tiene que utilizar a favor de forma creativa, ¿no? Es diferente en el digital donde vos podés hacer retoma y retoma. Acá directamente es one shot, ¿sí? Es toma única y montaje en cámara. ¿Qué quiere decir? Que nosotros grabamos un plano y después continuamos con el que sigue y que va a ir contando la historia, que es lo que terminó ocurriendo en esta experiencia que tuvimos. Bueno, y la experiencia fue... Tengo como que me está cortando la pantalla siempre. La experiencia fue en marco de un taller que vos das. Exacto, yo doy, bueno, como decían, soy superochista, o sea, trabajo en este formato. ¿Hay muchos superochistas? Hay ¿Conoces varios, otros? sí, hay varios superochistas. Yo soy el único que conozco. Bueno, Y eso es está muy bueno y tampoco tanto. Digo, está bueno también reconocer las obras de otros superochistas. Es un formato que está bastante... está dentro de lo que es el circuito experimental, Claro. más que nada, ¿no? Y por ahí tal vez en publicidades o en videoclips se ven alguna que otra película, tal vez, como para hacer alguna cuestión de nostalgia o de recuerdo. Medio vanguardista, ¿no? Como ir por el lado de autor, cine de autor. Claro, esas cosas. es mucho más autoral, como vos decís, y es under, ¿no? Entonces Claro. podemos hablar de superochistas argentinos como Pécora o Melissa Aller o Ignacio Tamarit, entre otros, digo, son un montón. Pero bueno, la diferencia entre los talleres que doy yo y los que hacen por ahí tal vez el resto de los superochistas es que este taller es pura y exclusivamente de cine de género, o sea, abordamos lo que es el cine de terror. Igual por la duda, claro que el cine de género no es solamente terror, es ciencia ficción y fantasía también. Que bueno, tuvimos un poquito de eso. Lo que vos contabas era que el corto que hicimos es body horror, pero también es un witchcraft. O sea, es alguna aquelarre ahí, eran todas mujeres que estaban llevando adelante un sacrificio. Así que tenía algo fantástico. Y con la docencia del taller, ¿cómo te llevas? ¿Qué relación tenés con ¿Te gusta ser profesor? Claro, esa era la pregunta. Que es una pregunta complicadísima. El otro día justo estaba hablando con una amiga que también es docente de efectos especiales y es complicado, pero no deja de motivarme porque cada vez que terminamos los talleres todos se van contentos. Todos tienen ganas de seguir haciendo producciones, que eso es lo más importante.
En ese sentido, el ejercicio de la docencia me parece que es fundamental para poder llevar a las personas a que vayan a un destino común. Sí. Que es poder realizar una obra artística donde ellos puedan expresarse y poder hacer catarsis utilizando el lenguaje del cine de terror. Algo que me gustó lo único que vi del taller que fue el rodaje es que pasaron todos por la cámara. Exactamente. Y eso estuvo bueno. De hecho había algunos roles que se intercambiaron el segundo día de rodaje. Hubieron 2 días de rodaje. El primero el productor era una persona, después el segundo fue otro. Todos pasaron por la cámara. Sí, la idea es que cada uno tenga la experiencia, obviamente, de tener la cámara en mano, de ser director de lo que va a grabar. Pero obviamente estamos hablando de un trabajo que se realiza de forma colectiva. Entonces, lo que vos decís es, bueno, habían 10 integrantes, bueno, en realidad eran 6, 6 integrantes, generalmente son 10, y cada uno pasa por la cámara porque cada uno escribió su parte de la película, ¿no? Entonces, cada uno escribe en los planos, las descripciones, las acciones dramáticas que van llevando adelante y que avanza el relato. Y bueno, y en ese momento, cuando tienen la cámara y graban sus planos, son los directores en ese momento. Claro. Pero bueno, yo vendría a coordinarlos a ellos para poder llevar adelante todo esto. Entonces termino siendo un poco productor, directores de ellos, coordinador, director de fotografía, un poco en todo. Pero todo en función de que ellos puedan tener una experiencia linda y que se vayan con un buen material. Incluso lo que más me gusta de todo esto es que hay veces que tengo estudiantes que no son de la carrera de cine, son de otras carreras y la verdad que les sacan mucho provecho porque de repente es la primera experiencia que tienen y es grabando en Super 8. Me parece que es lindo tener esa oportunidad. Y a vos, este pasión, este amor, este interés por el Super 8 y por el terror, ¿de dónde te salió? Porque no me imagino común una persona que de repente se encuentre con el... Claro, ¿cómo te con ese encontraste método, con el esa Super forma? 8? ¿Cuándo lo descubriste? Y fue, ponele, con el Super 8 fue a principios del 2018. Justo estaba en ese proceso de... Sí, justo. Y la primera vez que grabé fue en el 8M. Está todo con el 8. Sí, justo 2 amigas me invitaron a grabar. ¿Vos ya tenías experiencia en cine? No, sí, obvio, estaba estudiando, estaba llevando adelante mi tesis, que no sabía qué hacer. Y es muy gracioso porque a partir del Super 8 descubrí que quería meterme de lleno en el terror, que era un género que no lo tenía muy, muy bien visto. Es más, era bastante cagón era. Ahora estoy un poquito más tranquilo con eso, como digo, bueno, no pasa nada, un poco de sangre, un poco de vísceras. Antes me daba un poquito más de asco. Sí, es bastante gore, por más que sea con efectos especiales, al menos. No, y aparte que uno por ahí tal vez lo estigmatiza el cine de terror porque dice, no, bueno, es un género menor. Y en realidad nada que ver, digo, o sea, hay un montón de películas de cine de terror que nos terminan convocando y que forman parte de nuestra vida. Yo no te voy a mentir, Sí. yo voy a ser honesto, tanto con mis principios, con vos y con la audiencia, porque son cosas que he hecho acá. Yo, que no soy por supuesto un cineasta ni nada por el estilo, Ahí va. veo siempre las mismas películas, no soy un cinéfilo, considero al terror como en el mismo terreno que la comedia, la acción. Nasif Claro, siempre dice, entiendo. o sea, lo escuché O sea, decir, cine ¿no? de autor. Claro. Cine de autor, allá, mirá, sale de cuadro, o sea, fuera de campo. Cine de terror termina como acá, ¿no? Fuera Él de dice cuadro que también. puede haber buenas películas de terror dentro del género Claro, de terror, sí. pero no buenas películas Grandes que sean películas de terror. que sean de terror y que sean grandes películas. Como que... Claro. ¿Me entendés? Como que a lo el me género refiero? lo limita para él, pero es en su parámetro de gustos. Sí, no, por supuesto. Bueno, Eso. a mí me pasaba un poco eso. Yo sentía en un principio que no había algo para contar en el terror, más que por ahí tal vez cuestiones como... Bueno, eso, como espectaculares, ¿no? Como decir, mirá, mataron a alguien, qué sé yo. O el morbo, simplemente el morbo. El Resplandor, dice. dice Fergis, Bueno, sí, tenemos un montón de películas como para hablar. El Resplandor, obvio, es más... Bueno, ahí vos decís, bueno, es terror Claro, hasta que- elevado. claro. O bueno, decir, bueno, es de autor porque lo hizo Kubrick. Y entonces decir, no, va arriba, en una tier list. Pero a mí justo en ese momento lo que me pasaba es que con el Super 8 lo que terminé grabando fueron escenas horribles en la marcha.
performance, donde de repente cuando yo lo revisaba y lo veía, lo volvía a ver, encontraba la expresión de una sociedad donde necesitaba volcar sus ansiedades y sus problemas en una imagen, ¿no? Y entonces yo veía eso y veía el terror. Entonces me venía dando vuelta, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es lo que pasa con el terror? Y empecé a indagar desde lo académico. Claro. Primero desde lo académico y en paralelo, obviamente, tratando de ver películas que son clásicos, que no había visto. Es más, tengo algunos que todavía no vi, como El Tiburón, no me maten. Yo sé que tengo otros más clásicos incluso que tengo que ver, pero bueno. Lo que me terminó convocando es darme cuenta de que la única forma que yo tenía para poder hacer catarsis era adentrarme en mis propios miedos, sí. ¿no? Entonces utilicé el terror como una forma de encontrarme a mí mismo, ¿no? Y en esa búsqueda terminé haciendo mi proyecto de tesis, terminé haciendo un cortometraje que le fue muy bien, que se llama La piel del familiar. Después si quieren les paso el link. Dale, si lo ven. Sí, sí. Y ese proyecto todavía sigue en pie, es lo que me permitió ahora llevar adelante la producción de una película. Estamos ahora en el concurso Raimundo Blazer llevando adelante el desarrollo del guión de esta historia, que básicamente es una adaptación libre sobre el mito del familiar, que es un perro diabólico, que el origen es en el noroeste argentino. Medio cuando acecha la maldad. Es como, claro, es más o menos de esa onda. Este perro diabólico hace un pacto con los dueños de los ingenios azucareros. ¿Cómo mostrás todo eso? Tipo, ¿cómo te las ingeniás para toda Para esa mostrar idea? todo ese mundo. Sí. Y ¿Y eso lo hiciste con Super 8? No, eso lo hice en digital. Ah, tenía sonido. Sí, tenía sonido, tenía pero sonido. ¿en qué estado de producción está la... No, el estamos en largometraje? desarrollo y haciendo toda la parte del desarrollo de guión, Ok. ¿no? Ah, ¿seguís filmando en digital? Yo pensé que solo Sí, filmabas sí. en Super 8. No, filmo en digital. Entonces no sos tan Super 8. No, pero Claro, no digas eso. solamente puedo usar Super 8, no Sí, puedo sí. agarrar una cámara digital. Sí, No, sí, obvio, agarro cámaras digitales porque es parte de mi trabajo. Sí, no, o es sea, imposible, sí. Y aparte estamos en la contemporaneidad, o sea, es imposible evadir lo digital. No, ojalá fuese un poco más radical y decir solamente Super 8, Sí. pero no, la verdad es que lo hice en digital porque los costos eran mucho más baratos que hacerlo en Super 8. Sí, sí, imagino. ¿Cuánto sale un rollo de Super 8? Qué complicado, qué complicado. Pues Preguntas está- económicas, financieras. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? ¿Cómo sale hacer un corto? Un corto en Super 8 y es un tema, ponele entre el rollo que sale 85.000 pesos, el revelado ok. que está a 30 y ahí ya tenés 110 más un transfer en digital que está como 25 y ahí ya tenés 100. Solamente en tema de sacar... Solamente rollo, Claro, revelar y sí. transfer y te falta el alquiler de la cámara Sí. y el técnico. ¿Tenés una cámara Super 8 propia? Sí. Son mías. Tenés varias. Sí, ¿No tengo tenés miedo varias. que los alumnos las rompan? Tipo, no Sí, sos medio obvio, posesivo. obvio. ¿Pasó alguna vez? No soy posesivo. Por la verdad, claro. No soy posesivo. Yo le doy las cámaras a los chicos, ellos la prueban. Obviamente tienen una correíta de seguridad para que. Sí, vi que agarren se la las ponías cámara. a todos cuando no las tenías. Obviamente nunca ocurrió y. ¿Pero qué toco llega a pasar? madera. No va a pasar Pero nunca. ponele que llega a pasar un día. ¿Qué haces? No va a pasar nunca. No va a pasar, Romy, no va a Pero pasar. yo quiero saber, Está- ¿te la no va a agarrás con el pasar, no va a alumno? pasar. ¿Te enojas? No. ¿Le haces pagarte la cámara? No, yo posiblemente si me llega a pasar algo Ponele así. que en hace crack y suena un crack. No, bueno, eso no sería un problema. El problema sería si se cae y se rompe la óptica. Ahí yo creo que. Porque yo además posiblemente me largaría a llorar. llorar, pero no creo que me las metería con el alumno, obviamente. Ferchi pone aplastales el cráneo con un... no, Con Ferchi, un pará. algo. Yo creo que. Con un palo. Con un palo. No, pará, y, no, y como Ferchi. docente de Violencia. terror sería lo mejor. Claro, Lo más. Estaría a la paradigmático. altura, estaría a la altura del taller. Pegarles con una masa y romperles la cabeza. Yo te quería hacer una pregunta total nada que ver. Veo más o menos en alguno de tus cortos, en tus biografías, etcétera, hablándote de la figura del monstruo. Sí. ¿Qué relación tiene la figura del monstruo con la figura del otro? Como figura medio antropológica. ¿Y hasta qué punto se diferencia el otro del monstruo? ¿Se entiende? Sí, no, se entiende. Está buenísima la pregunta. Y da para hablar
para esto podés hacer una charla con David Me Osterreiber, lo sumamos a otros filósofos más, de última. Pero la realidad es que la figura del monstruo es la representación del otro. Sí. Es la otredad en su representación. Y cuando hablamos de la otredad, obviamente es aquello que nosotros no podemos ver como propio, ¿no? No nos podemos identificar completamente. Sabemos que es un otro porque identificamos su corporalidad, pero lo que nos repele en esa identificación es ponerle algún rasgo deshumanizante. Claro. Digo, ya sea vos viendo a un perro, digo, es un otro. Digo, después vos podés generar empatía o no con ese otro. Pero no deja de ser algo que obviamente no es humano, ¿no? Entonces la otredad siempre se mueve dentro de esos límites de lo desconocido, de aquello que no es lo humano. Y con respecto a bueno, si podemos hablar del el otro y el monstruo aparte, la realidad es que van de la mano. El monstruo es la representación de nuestros propios miedos. Y que obviamente está dentro de esta figura que puede ser antropomorfa o incluso mucho más aberrante. Digo, todo depende de dónde viene ese monstruo, que puede ser desde la mitología hasta de la idea de algún autor medio raro, ¿viste? Varía. Lo importante ahí es la mirada sobre esa otredad. Si esa otredad es a la que hay que eliminar, que generalmente es el argumento básico de cualquier película de terror, es el bien contra el mal, claro, ¿no? Una cuestión súper maniquea en el que son dos partes contrapuestas y de repente el monstruo viene a simbolizar el mal, digamos, solamente eso. Y después, bueno, hay otras películas en donde hay más ambigüedad con respecto a eso, en donde el monstruo empieza a tener una mirada, hay una mirada un poco más neutral con respecto al monstruo, entonces se lo trata de entender, ¿no? Y creo que ahí también hay algo de terror, porque entender aquello que no podés comprender o es desconocido o es el otro es mucho más terrible por ahí tal vez que tratar de entender a una persona como en común. También porque capaz te terminás encontrando con cosas de ese monstruo, como claro, que decís, hay semejanzas y no estamos tan desvariados como lo pensamos. Sí, sí. También hay una cuestión de la figura del otro entre nosotros, ¿no? El otro entre nosotros es la figura de ese monstruo que está camuflado. Podemos hablar de asesinos seriales, digo, de políticos también, ¿no? No sé si acá se pueden hablar algunos políticos. Sí, no, Bueno. acá hemos dicho de todo ya. Claro, ok. Me suena un poco, ahí me suena un poco la película, no me acuerdo cómo se llama, El hombre elefante, que es claro, un desfigurado que está, sí, o sea, sí, que es sí, como sí. El intento De David Lynch. Claro, Lynch. es como, siento que es como un intento de eso, como de adaptar al monstruo. Bueno, imagínate empatizar con el monstruo. que el contexto, bueno, de empatizar ni hablar, es una película súper trágica, terminás llorando, no es una película de terror, pero lo terrorífico es la representación de esa corporalidad aberrante, ¿no? El tema ahí, que me parece que es interesantísimo, es la explotación de esa otredad dentro de este circuito que en ese entonces era, bueno, el circuito circense, ¿no? Como de, bueno, los fenómenos, ve al enano, Claro. no sé, haciendo tal la mujer con barba y qué sé yo. Y en realidad eran personas que tenían otras características, otras corporalidades y terminaban relegadas a estar en estos espacios, Sí. generalmente hasta incluso, estaban encarceladas, ¿viste? Sí, sí. O sea, prisioneras de su libertad. Medio que yo lo llevo, esta es una flayada mía, A ver. que lo pienso como con otras culturas, que hay como muchos documentales de ir a la cultura india y ver a los otros, Sí. y medio como también medio circense y ver cómo se ponen esto, y vivimos 3 días con los indios, y a ver, y eso también lo veo medio como en la representación de un otro súper distinto, Sí. y que capaz, qué sé yo, lo alejan y no intentan no acercarlo nunca. Tengo una pregunta después de mi reflexión. Porque siempre que hablan de películas así, gente que sabe de películas, no Gente que nombran sabe las de películas como más mainstream. Y Claro. tipo, ¿odias a Anabel y esas películas? ¿Te No parecen la- malas películas de terror? No la vi. ¿No Te viste soy Annabelle?
Y Chucky. Bueno, pará, Ah, tranquiliza. porque a mí me gusta mucho el mundo de los Warren. Ahí pero, va. Sí, bueno, mira, justo Annabelle, no. Ok. Chucky, sí, el tema es que Chucky también tiene como 40 millones de, Claro. Sí, de películas. versiones. Lo mismo que Freddy Krueger. Digo, acá es cuando yo por ahí tal vez no soy el mejor de los ejemplos, porque también hay una realidad que dentro del cine de género hay todo un público que tiene un culto sobre las películas y que se devoran películas, prácticamente saben de un montón. Yo creo que lo más interesante ahí es ver cuáles son las películas que te ayudan a vos como sortear algunas crisis personales o como para poder ver en dónde te quedás representado. Me parece que está bueno, qué sé yo, las películas así de juguetes diabólicos, me parece que están interesantes. No vi a Annabelle, la veo, después si querés la comentamos. Y con respecto a lo mainstream, yo creo que todo depende de la temática que esté abordando y de cómo la lleva adelante. Puede tener mucha Hay plata algunas y ser algo Claro. efectivo, o puede tener muy poca plata y también ser algo efectivo, o viceversa. Ah, bien. Que tenga mucha plata y sea completamente horrible, y solamente sea pochoclero. Que también digo, no está mal. Hay una Digo, búsqueda igual en que sea pochoclero. Hay un obvio, objetivo. bueno, pero y estamos hablando funciona. de un medio que es una industria Sí, y que sí. necesita mantenerse en función de lo que puede conseguir en términos económicos. O sea, uno hace una inversión, imagínate el productor de Annabelle diciendo, no, pongo esta teca, quiero recuperar toda esa plata. Claro. Y la realidad es que el cine de género en ese sentido tiene una pata a favor, porque... Claro, no tiene como el objetivo lucrativo. No, todo lo contrario, Ah, tiene ¿no un tiene? objetivo lucrativo y llama la atención a que vayan espectadores jóvenes, ¿viste? A poder tener esas sensaciones de miedo. Generalmente, bueno, la típica es una cita, ¿no? Vas Sí. al cine, te cagás de miedo, pero también tranquilamente puede ser entre También. amigos y se cagan de risa o no, y la pasan mal. Digo, creo que lo más importante ahí es el espectador, como el espectador que va sabiendo que quiere experimentar algo que en la vida cotidiana no ocurre. Total. O sea, ocurren. Sí. Pero no cierto punto. ocurren por ahí tal vez tan cercanos. Igual estoy hablando desde mi punto de vista, porque por ahí hay realidades que son mucho peores, obviamente, que son terroríficas y que también están buenos como representarlas, ¿no? Café o bala, antes de dormir. Café o bala,